Hoy le tocó el turno al ingrediente de la calma mental. Sí que nos ha dado duro en estos días, Nico, el tema de la calma mental. Entonces hoy les tenemos como metodología de vida excepcional un top 10 para que podamos poner nuestra mente en calma. Y sí que lo necesitamos en estos días de cuarentena. Hola, Nico. Hola, Caro. Hola a todos, bienvenidos al podcast del Sancocho del Ser. Yo precisamente en este formato que extrañaba desde Sí, hace rato, claro. les quiero contar que tengo mucho sueño. Sueño. ¿Por qué? Pues porque como me la había pasado tan juicioso en mi casa, aislado con todo el tema de la cuarentena, pues hace mucho no venía a la casa de mis padres y en este momento lo que siento es sueño. Y eso me parece extraño. ¿Por qué? Pues porque en la casa no ha sido tan fácil. No sé si a ustedes les pasa. Y precisamente, pues ese es el fun fact del día de hoy. Imagínense el tema del insomnio. Según el doctor Juan Manuel Orjuela, médico psiquiatra y subespecialista en neuropsiquiatría en Colombia, el 30% de la población tenía problemas de sueño antes de que el coronavirus llegara al país. Pero ahora, por las medidas tomadas y los cambios de rutina, las cifras han aumentado a un 50%. Imagínense eso. Es decir, ha subido muchísimo el tema del insomnio. Claro. Muchos sufrimos de insomnio y eso necesariamente está ahí correlacionado. El tema de cómo tener paz mental y dormir bien. ¿Cierto, Caro? Total. Creo que el insomnio es uno de las cosas que reflejan la falta de paz mental, la falta de calma mental. O sea, cuando la gente se va a dormir empieza la mente como si estuviera a millón, pensando. Y hoy precisamente queremos hacer este episodio para darles algunas herramientas que les permitan pues entrar profundamente en calma mental y poder aprovechar esa herramienta que tenemos del pensar, que a veces simplemente la dejamos como un caballo desbocado y no la sabemos direccionar. Entonces hoy vamos a hablar de ese tema. Estoy segura que va a ser de mucha utilidad para todas las personas que nos escuchan siempre y esperamos que lo puedan compartir pues con todas las personas que saben que están en estos días de insomnio complicado, ¿no? Tal cual. Que no solamente es el insomnio, la realidad es que hay muchos otros momentos en donde la calma mental no nos permite estar tranquilos. A veces permanecemos durante el día ausentes de lo que estamos haciendo porque nuestra cabeza está como en otro mundo, en otro estilo de pensamiento y no, finalmente no nos podemos concentrar, nos sentimos como divididos, pensando por un lado, haciendo unas cosas por el otro, y a eso sumémoslo el confinamiento, la falta de movilización, pues al final se vuelve una carga realmente, una carga. Entonces, para poder tener mayor calidad de vida en estas épocas de cuarentena, porque pues no sabemos finalmente, por lo menos acá en Colombia, cuándo podamos regresar al tema de la normalidad, pues vamos a necesitar algunas otras herramientas para mejorarlo. ¿Listo? Tal cual, Coco. Yo creo que una de las cosas que hay que tener en cuenta con respecto a esto es puntualmente entender que genéticamente no estamos diseñados para estar encerrados. No somos, pues ningún animal, ninguna especie está diseñada para estar encerrada. Entonces hay que tener en cuenta eso y hay que un poco pues jugar con nuestra flexibilidad y de la misma manera pues traer a colación, incorporar estrategias, que es precisamente lo que tenemos hoy para ustedes, que pues obviamente se los vamos a presentar como un top 10. Top 10 Sí. de las herramientas que podemos utilizar para entrar en calma mental. También yo quiero hacer énfasis en algo antes de entrar en nuestro top técnico, y es que finalmente el espacio que estamos viviendo en este momento, como ya lo hemos mencionado, no solamente acá en el podcast, sino también en nuestros espacios de conversatorio a partir del podcast que hemos tenido durante todo este tiempo de cuarentena, es un momento que a través de la presión, de la tensión, de la transformación nos está invitando al cambio. Entonces todos estamos en un momento en el que es bastante retador para mostrarnos diferentes caminos de transformación.
nos está pidiendo la vida cambiar, transformarnos. Así que definitivamente digamos que el marco en el que estamos hablando en este episodio concreto del podcast es aprovechar esa plataforma de transformación que se nos está dando en este momento en nuestra vida y aplicarla en la disciplina mental, que finalmente es lo que genera calma. Entonces vamos a hablar en este top 10 de qué podemos hacer para que nuestra mente esté mucho más tranquila. Entonces, ¿qué, Nico? ¿Arrancamos? De una. ¿Cómo poner nuestra mente en calma? ¿Cómo podemos poner nuestra mente en calma? Primera punto del top 10. Enfoque en el momento. Yo creo que de esto hemos hablado un montón, ¿no, Nico? O sea... Bueno, enfoque en el momento. O sea, conectarse con el presente. Sí, mejor dicho, estar atento a lo que usted está haciendo. Si usted está lavando la loza, yo no sé si a ustedes en este momento o en cuarentena les ha tocado alguna vez lavar la loza. A mí personalmente un montón de veces, estoy segura que a todos igual. Hay muchos memes alrededor del tema, ¿sí o no, Nico? Sí. Conectémonos con el momento, seamos conscientes de lo que está pasando en ese instante. Entonces hagan conciencia de lo que se siente en las manos, cuando les está cayendo el agua en las manos mientras están lavando la loza. Estar con enfoque en el momento significa que usted mentalmente usa su tiempo como en casillas, ¿sí? Entonces, en esta casilla lavo la loza, en esta casilla tengo mi reunión de Zoom, en esta casilla le enseño clases de matemática a mis hijos, en esta casilla hago X, Y, Z cosas. Cuando no hacemos enfoque mental en el momento, es como cuando usted abre un cajón y lo tiene lleno de 1000 cosas y usted sabe que ahí hay algo, pero no sabe dónde está y le toca buscar y revolcar hasta que lo encuentra. Así sucede con nuestra mente cuando no nos enfocamos en el momento. Entonces es un ejercicio de higiene mental, es darnos cuenta de qué está pasando en ese instante y enfocarnos completamente. Les voy a dar un tip acá. Cómo enfocar nuestra mente en el momento. Describa lo que usted está haciendo en el instante, porque recuerden que el lenguaje está directamente relacionado con la construcción de pensamientos, lo que en programación neurolingüística se llama el holograma mental. Cuando usted describe lo que está sucediendo es como ver una película con subtítulos. Usted está poniendo la imagen de la información del instante y le está poniendo subtítulos, o sea que lo está reforzando. Eso va a permitir que usted no se englobe. En otras palabras, lo que estamos aquí diciendo es: evitemos el englobe, porque el englobe al final genera desorden mental y hace que los pensamientos estén desbocados sin tener algún enfoque. Yo quiero en este primer punto meter mi cucharada, teniendo en cuenta que es uno de las prácticas que más desde el despertar de la conciencia se han venido pues buscando, el tema de conectarte con el presente. Es algo que históricamente ha sucedido en estas prácticas del despertar de la conciencia, desde el budismo, desde el zen, el tema de meditar, todo lo que tiene que ver con la oración, todo lo que tiene que ver con conectarte con el presente, hace mucho tiempo está sobre la mesa. Ahora, entender que eso sucedía antes de la era de la tecnología es en este momento como un clic que nos hace prender alarmas, que nos hace prender como el bombillito y decir, claro, en este momento necesitamos enfocarnos más en conectarnos con el presente, porque hay muchos más aparatejos, dispositivos que al final se vuelven distractores, ¿no? Sí, exacto. Todos estos artefactos tecnológicos nos están invitando a vivir en otro momento que no sea este, ¿listo? Exacto. Vivir en otras realidades que no sea esta, precisamente. Cuando tienes la capacidad de entender esto, te das cuenta de que hay que levantar todo tu arsenal y tomártela en serio. O sea, no tan sencillo como, bueno, pues tengo el celular metido en el bolsillo, como siempre. No, entender que esa es una práctica muy antihigiénica para la mente. Así es. Hay que buscar la higiene mental.
Total. Bueno, vamos con nuestro segundo punto del top 10. Este me parece súper importante, que es que dentro de esa higiene mental es dar espacio de descanso. Entendemos que el teletrabajo nos ha llevado a tener jornadas extenuantes de trabajo. O sea, la gente en mis sesiones de coaching me escribe y me dice es que no tengo tiempo ni siquiera de ir al baño. O sea, realmente hay situaciones que pasan ya a la afectación de la salud. Así que es fundamental que usted haga el ejercicio de trabajar durante 50 minutos con enfoque y deje 5 minutos para descansar, para distraerse, para distensionarse, para poder enfocarse en algo distinto. Entonces, durante una hora de trabajo se deben tener 50 minutos de trabajo con enfoque, 5 minutos de descanso, y los otros 5 minutos son necesarios para ir al baño, levantarse, hacer lo que cuando estábamos en el trabajo se llamaba descanso, pausa activa, levantarse, caminar, subir, bajar las escaleras, hacer que la sangre circule por su cuerpo y luego volver a sentarse para trabajar. Y lo que yo recomiendo en estas épocas es que utilicen cada hora 50 minutos de enfoque de trabajo, no solamente en teletrabajo, sino también en el acompañamiento, por ejemplo, de las clases con sus hijos, en el acompañamiento, las reuniones de Zoom. La idea es que tengan espacios de descanso cada 50 minutos y de verdad que se pueda oxigenar el cerebro y oxigenar la mente durante estos 5 o 10 minutos de descanso. En esto te recomiendo ser muy autodidacta, entender que ya hay muchas herramientas a disposición nuestra por internet para entender que pues para incorporar estas pausas activas, entender que pues no para todos las pausas activas van a ser iguales. Hay personas que van a querer hacerlo pues de una manera mucho más activa, valga la redundancia, exigirse más, por ejemplo, hacer ejercicios, hacer squats. Hay gente que solamente necesita pues dar una vueltica, respirar profundo y demás. Creo que es muy importante en ese sentido buscar apoyo. Hay muchas organizaciones que se dedican a esto. Les propongo que busquen, que sean autodidactas y si alguno que nos está escuchando tiene la posibilidad de compartir algún link, alguna empresa, algún experto que nos pueda guiar con todo esto que tiene que ver con las pausas activas, Súper. Bienvenido. Súper. Muy bien, vamos con el top número 3, que me parece tan importante, Nico, y que creo que es tan difícil para la gente. Es desconexión de redes sociales. Las redes sociales se vuelven como la inyección de las imágenes mentales que necesitamos eliminar para poder tener paz mental. O sea, y hay unas redes sociales que contribuyen más en ese sentido a la falta de calma mental, como por ejemplo Twitter. Bueno, últimamente Facebook también ha estado un poco complicado, pero la idea es que si usted tiene 50 minutos de trabajo y 5 minutos de descanso, no se metan esos 5 minutos a las redes sociales, porque lo que va a pasar es todo lo contrario de generar calma mental, ¿sí? Dentro de, fíjense que esto tiene que ver con ser personas muy disciplinadas. Utilicemos el celular como herramienta de trabajo, no como consumo de información, porque además el consumo, digamos que sin enfoque, porque si nos ponemos a hacer lo que dice Nicolás, scrolling en el tema de redes sociales, va a ser un poco complicado, nos va a entrar cualquier tipo de información y no vamos a poder mantener la calma que necesitamos mantener. Tal cual, ese es el top número 3. Top número 3. Pasemos al top número 4 de una vez. Número 4, meditación, contemplación, oración, visualización. Esto sí que es importante. Durante esta época de cuarentena se ha despertado otro nivel de conciencia en las personas. Eso es verdadero. La realidad es que el estar en este momento de caos, pongámoslo de esta forma, con este nombre, ha hecho que las personas generen un nivel de reflexión más profundo. Y muchísimas personas, muchas, se han acercado a mí a preguntarme, oye, ¿cómo hago para estar en meditación? Yo nunca he hecho eso, no tengo ni idea. ¿Qué hago?
hago? Es que me parece, tengo mucha angustia, pienso mucho, me preocupo mucho, necesito entrar en meditación. La buena noticia acá, Nico, es, y para todos, es que la meditación sí es una herramienta de, pues, entre muchas cosas, de generación de calma y de paz mental. Así que recomendadísimo el tema de entrar en meditación. Hay unas meditaciones muy bonitas. La meditación que yo recomiendo es la meditación en corazones gemelos. Si alguno quiere tener información, los invito a que se conecten conmigo para que puedan trabajar. Hay otras maneras de entrar en meditación. Por ejemplo, si a usted le gustan los ángeles, hay meditaciones de ángeles preciosas, hay meditaciones en YouTube, por ejemplo, de Ho'oponopono. Digamos que hay mucha información allí, pero lo más importante de la meditación es poder manejar la respiración, es decir, ser consciente de su respiración. Segundo, por eso está aquí conectado con el tema de la contemplación, contemplar. A veces le dicen a uno es que meditar es poner la mente en blanco. No, usted no puede poner la mente en blanco, eso es como que usted quisiera dejar de respirar. La mente produce pensamientos, ya está. El ejercicio de meditación es observar, es contemplar mis pensamientos sin quedarme enganchado, sino que simplemente los dejo pasar. Por supuesto, esto requiere gran práctica. No se puede hacer de la noche a la mañana, pero la invitación es a que usted empiece a hacerlo ya. Yo creo que una de las cosas que hay que tener en cuenta con respecto a esto, Caro, es que la contemplación del presente, que es una de las prácticas más bonitas que yo invito a que la gente haga, tiene que ver con específicamente describir lo que está sucediendo, que era lo que nos estaba contando Caro al principio del podcast. Y para eso podemos empezar a ver todas esas actividades, todos esos trabajos diarios que antes eran, pues, qué jartera que lo haga alguien más mientras yo me dedico a mi trabajo, y ahora es qué jartera, me toca hacer esto porque no puedo traer a alguien que me ayude. Pues en este momento al revés, tiene que ser como el bálsamo, como conectarse con este plato que estoy lavando, conectarse con este tomate que estoy cortando. Para mí esto es una gran ventaja, pues porque yo tengo niños pequeños en la casa. Entonces el arte de la contemplación tiene que ver con dejarme llevar por cada uno de sus actividades, de sus comportamientos, y pues bueno, sencillamente estar ahí para ellos. Entonces eso también representa ese poder de estar presente. Me parece muy importante también abrirle espacio a estas actividades, a estas doctrinas a las que Carolina nos está invitando. ¿Por qué? Pues porque al final es como un espacio, una disciplina. O sea, tú disciplinadamente pones esto como ritual en tu vida y no te echas el pajazo mental de que yo sí medito de vez en cuando. Sí. No, sino que lo haces y le dedicas media hora, una hora, lo que tú quieras al día a tus meditaciones. Si alguno de ustedes no ha tenido antes conexión con la meditación, la invitación es a que se conecte con la oración. Probablemente muchos de ustedes sí conocen lo que significa orar. Entonces, desde la religión católica, por ejemplo, se puede rezar el rosario, hay muchas novenas, por ejemplo. Ese tipo de cosas ayudan muchísimo para generar calma mental. Si tiene otras corrientes religiosas, se puede conectar, por ejemplo, con la Biblia, la lectura de la Biblia o lectura de libros sagrados. Esto también hace que haya calma mental. ¿Listo? Muy bien, seguimos. Top 5. Esta me gusta mucho, Nico. Me encanta. Yo creo que por eso lo dejé en el top 5, porque para mí es como lo que hace la diferencia. La mitad. Es? Ya tengo nervios. Es cambiar la preocupación por tiempo creativo. Ok. O por tiempo en pensamiento creativo. La preocupación, yo creo que muchos de ustedes han escuchado el tema, es ocuparse antes de tiempo. Entonces la preocupación es plantear en mi pantalla mental escenarios complicados, apocalípticos, ¿sí? Entonces todo me va a salir mal, no va a funcionar, me van a echar del trabajo, no voy a poder pagar las cuentas, se va a acabar el mercado. O sea, y en el momento en el que nos encontramos
estamos pensando en cosas, preocupándonos, pensando en cosas como me puedo contagiar, me voy a enfermar, mi familia se va a enfermar, este tipo de pensamientos que hacen que nosotros nos preocupemos y generemos estados emocionales realmente complicados, como angustia, como frustración, como fastidio también, nos ponemos muy irritables y pues eso hace que la convivencia con las personas con las que estemos en la casa pues también se vuelva un factor que incremente la falta de calma mental. Entonces, en lugar de preocuparnos, los invito a que utilicemos el pensamiento en creatividad. O sea, preguntémonos yo cómo quiero vivir mi vida. En este momento que esta época me está dando la oportunidad de parar un poco porque no tengo que salir, no me tengo que mover, digamos que no tengo que pretender en algunos escenarios, sino que estoy simplemente en mi casa, voy a poder pensar desde la reflexión yo realmente cómo quiero vivir mi vida. Hay un ejercicio maravilloso que yo utilizo muchísimo en las sesiones de Exceptional Life Design, que sé que Nicolás también lo utiliza, y es proyectarme a los 75 años, a los 80 años. ¿Cómo quiero vivir mi vida cuando tenga 75 años, cuando tenga 80 años? Desde la ilusión, desde el soñar, si todo funciona de manera apropiada, yo cómo quiero llegar a vivir mi vida en esa época. Entonces los invito a que utilicen, en lugar de preocuparse, utilicen su mente en poner tintes creativos en su vida. ¿Cómo quiero vivir mi vida? Yo creo que en ese sentido hay que hablar un poco de cómo la creatividad se conecta con uno de los propósitos fundamentales del ser humano, que es el dejar un legado. Generalmente cuando nos preocupamos es cuando tenemos un sistema de valores caduco que tiene que ver con compararnos con los demás, con esos mecanismos de ego que Carolina nos ha contado tanto a través de los episodios del podcast. Es decir, el que nosotros no podamos salirnos de esa necesidad de compararnos constantemente con los demás, pues va a generar preocupaciones. ¿Y cómo se conecta eso? De una manera muy sencilla. Cuando tú tienes un sistema de valores convencional, te interesa ganar, te interesa el poder, te interesa el tener más. Todas esas cosas en este momento, gracias a el COVID y a la pandemia y todo esto, pues se ha puesto en riesgo. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo ha perdido. Todo el mundo ha perdido, desde los grandes empresarios hasta las personas más carentes de dinero. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Que el sistema de valores en este momento hay que enfocarlo hacia lo que yo sí puedo dejar, ¿listo? Entonces, si yo pienso en cómo voy a pagar las próximas cuentas, pues lo que voy a hacer es preocuparme, como lo acaba de decir Carolina, preocuparme. Si yo en este momento no tengo absolutamente nada más que hacer que quedarme aquí sentado, pues obviamente, si no hago nada, si el tema es vacío, pues me va a llegar angustia y voy a volver otra vez al círculo vicioso de preocuparme. Entonces, ahí lo que puedes hacer es enfocarte en algo creativo que pueda dirigir a algo que tú vayas a dejar en la vida, en tu casa, en lo que estás haciendo, un plato de comida, algo artístico, que empieces a tejer, que empieces a armar un rompecabezas, a pintar un cuadro, absolutamente todo lo que representa legado es lo que desde la creatividad voy a dejar acá. ¿Listo? Muy bien. Mira que esto que estás diciendo está conectado con el punto número 6, el top número 6, que tiene que ver con reflexión interior. Reflexión interior es algo a lo que le huimos muchísimo, ¿sí? Es hacer un examen de conciencia, para que lo entendamos más coloquialmente. La reflexión interior es darme cuenta de quién soy, dónde estoy, qué tengo que cambiar, por qué cosas tengo que pedir perdón, qué cosas he dejado de hacer en la vida, no con el objetivo de darme palo. Ustedes saben, bueno, acá en Colombia utilizamos la expresión darme palo, que es criticarme permanentemente. No se trata de criticar, se trata específicamente de asumir la responsabilidad, porque como veníamos en un mundo tan rápido y tan lleno de frenesí, no nos dábamos la oportunidad de hacer esta reflexión interior y solamente llegábamos al momento de cambio cuando nos pegábamos duro contra el mundo y teníamos que cambiar a partir de una crisis. Esta es una crisis que, seamos muy honestos, digamos que nos está llegando
no directamente. No a todos, porque obviamente hay personas que les ha llegado directamente la enfermedad del coronavirus, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de las personas que estamos guardando cuarentena, que llevamos 100 días guardados en la casa, sobre todo acá en Colombia, y que necesitamos y sabemos que vamos a estar otros días más guardados. Entonces ese ejercicio de reflexión interior es como mirarnos al espejo y darnos cuenta de cuáles son las virtudes, los defectos que tenemos y entender quiénes somos y las cosas buenas y las cosas malas que hemos hecho. Esto es algo importante porque es una gran oportunidad de mirarnos al espejo, de eliminar puntos ciegos y de finalmente transformarnos. ¿Listo? Tal cual. Pasemos al siguiente, Caro. Siguiente, me parece es esto que está sensacional. conectado. Sí. El top 7, resolución de cambio. Después de que usted reflexiona y se da cuenta de las cosas buenas y no tan buenas que ha hecho, pues entonces usted tiene que hacer el ejercicio de resolución de cambio. Es un compromiso conmigo mismo, ¿sí? Entonces, si yo antes era una persona indisciplinada mentalmente, pues entonces con firmeza tomo la decisión de cambiar y ser una persona más enfocada, poniendo en práctica por lo menos estos 10 puntos del top 10. Entonces, resolución de cambio es decir, oiga, voy a ser una persona que perdone más fácilmente, voy a ser una persona más compasiva, voy a ser una persona que se muerda la lengua. Por ejemplo, en redes sociales voy a dejar de criticar, voy a hacer el ejercicio de cambiar, pero eso requiere una resolución, que es finalmente determinación desde la decisión, ¿ok? Tal cual. Me encantan estos dos precisamente porque tienen que ver con el mundo de la introspección. Y cuando necesitamos calma mental, lo menos que pensamos es pues algo que esté adentro. Es decir, busquemos la solución adentro a algo que tengo adentro. No se nos ocurre, ¿sí? Siempre buscamos algo afuera. No, necesito un viaje, necesito ir a la playa, necesito una buena rumba, necesito una buena botella de aguardiente, necesito, no sé, una lo que buena sea. comida o un buen trago, una buena ropa, sí. Es Clonas de pan o, sí. o sertralina, lo que sea, Ajá. algo que esté afuera, ¿listo? ¿Cuál es el problema de eso? Pues que obviamente si no, como que descartamos todas las variables, todas las opciones, todas las oportunidades que tenemos de resolver algo desde adentro, pues ahí es donde vamos a encontrar estas limitaciones tan grandes después del tiempo. Ajá, ¿Listo? así es, ¿Por qué? Pues porque hay que hacer todo lo posible para generar cambios desde adentro. Entonces, ese tema de realizar una observación, una evaluación introspectiva y después hacerse las preguntas de cómo voy yo a generar un cambio, cómo voy a tener esta palabra, esta resolución, este acuerdo explícito de, bueno, esto es lo que voy a cambiar en mi vida, es algo que empieza contigo, adentro. Total. Introspección. Bueno, para este número 8 en nuestro top 10 te voy a dar a ti la palabra, Nico, porque creo que eres el experto en estos temas. El top número 8, submodalidades, narrativa y anclas espaciales para entrar en calma mental. Bueno. Esto precisamente viene de una de las disciplinas que más me gustan y que más hemos estudiado a través de los años, que es la disciplina o el arte de la programación neurolingüística, que en este momento precisamente es tan necesaria para que todo el mundo la aprenda, porque es básicamente lo que hacen los medios de comunicación con nosotros. Manipular nuestra mente a través de las submodalidades. ¿Qué son las submodalidades? Según la programación neurolingüística tenemos 3 idiomas, 3 sistemas de representación desde los cuales empezamos a ver el mundo a través de esos sistemas de representación, que es cómo lo vemos, cómo lo escuchamos y cómo lo percibimos desde el punto de vista sensorial. ¿Cuáles son las submodalidades? Haga de cuenta como el Photoshop en la mente que usted le pone a las experiencias vividas. ¿Listo? ¿Cómo editas tú a tu antojo las cosas que necesitas editar para transformarlas, obviamente, en pro de tu bienestar? Ya sean experiencias traumáticas, experiencias difíciles o incluso objetivos que tú tengas, que tú necesitas incorporar pues mejores valores, mejores recursos internos, más recursos internos. Entonces básicamente lo que necesitas es incorporar estos ejercicios de submodalidades. Funciona mucho, por ejemplo, cuando haces ejercicio. Como te estaba diciendo, cuando uno está haciendo ejercicio y de repente cree que no puede más, en su mente puede imaginarse, visualizar
lo que sea que representa tu objetivo, ya sea lograr más o verte más atractivo o verte más flaco o lo que sea, ahí en ese momento las submodalidades entran y generan una influencia gigantesca en tu quehacer. Eso con respecto al tema de auditivo, visual, kinético y las submodalidades. ¿Listo? Si quieres aprender más de esto, pues pregúntanos, porque precisamente en Exceptional Life Design de entrenamientos específicos es lo que más hemos hecho durante todos estos años, ayudarle a las personas a través de estas herramientas aterrizadas a mejorar su vida. ¿Listo? Así es. Ese es uno. El otro, anclas espaciales. Hay que tener en cuenta que, como todos los contextos de nuestra vida se movieron a nuestro hogar, es decir, el trabajo, el colegio de los niños, nuestra vida social, todo, absolutamente todo, ahora está en la casa. Entonces, la casa en este momento es un caos psicológico. Imagínatelo, así como Carolina estaba hablando hace unos instantes sobre el holograma mental. Tú tienes un blueprint, una maqueta de lo que es tu casa y para qué sirve cada espacio en tu casa. En ese sentido, es muy importante que tú enfoques cada espacio para su propósito, no solamente útil en términos de hacer, sino también emocional. Total. ¿Listo? Es decir, que en la medida en la que va pasando el tiempo, tú entiendas que cada espacio también tiene su anclaje emocional. Yo no sé si a ustedes les pasa, que Por cuando supuesto, llegan eso a es la casa de la supernatural. abuela o se sientan en el sillón del abuelo o que están al frente de la máquina de coser de la tía. Esas cosas generan emociones, pues es lo mismo con la casa, pero como estamos tan metidos ahí, pues nos salimos de eso y decimos, no, pues voy a usar el laptop, ahorita lo voy a usar para chatear en WhatsApp y voy a ver Netflix y además todo de lo eso hago en la tengo cama abierto, o en el mismo tengo sofá, abierto el Facebook exacto. y mientras tanto pues estoy haciendo la tesis, pero llevo 3 renglones, ay, no sé por qué no me sale nada, Nicolás. Y yo, bueno, ¿por qué no hacemos el tema de las anclas espaciales? Bueno, miren, mi recomendación es que se conecten con Nicolás para hacer procesos de coaching que les van a permitir finalmente enfocarse y tomar decisiones con respecto a estos hábitos que son fundamentales para ser finalmente más productivo, que tiene que ver con eso específicamente. Las anclas espaciales, el manejo de la narrativa, el manejo de submodalidades, es permitir que nuestra mente esté en función de lo que nosotros queremos lograr y no que sea la loca de la casa que está hablando todo el tiempo, que no nos deja ni siquiera dormir con el tema del insomnio y que no finalmente no se pone al servicio de lo que nosotros queremos lograr. Entonces, súper invitados a que trabajen esos temas en coaching con Nicolás. Claro, una preguntita. Dale. ¿Tenías anclas espaciales, submodalidades? Y narrativa. Narrativa, sí, yo sabía que me Narrativa hacía es súper falta una. importante. ¿Cuál es la narrativa, chicos? Cuando a ti te cuentan una historia mal contada, tú quedas emputado. Sí, Tal cual. total. Es como cuenta el chisme. No, pues nos vimos y hablamos del problema, pero ya lo solucionamos. Y ya quedamos. Ay, cuente bien el chisme, porque no dice qué fue lo que pasó, dónde estaban sentados, todo esto. Ajá. Bueno, el tema de la narrativa es precisamente... Me encanta ese ejemplo. Es la mejor metáfora, Total. porque es que cuando tú te hablas a ti mismo, tienes ciertos hábitos narrativos, ¿sí? Pregúntate, por ejemplo, ¿qué haces tú cuando cometes un error? Y sé Wow. honesto. Wow. Cuando cometes un error, ¿cómo te hablas a ti? Mucha hueva, es mucho imbécil. Casi siempre me pasa esto. Siempre me pasa esto, no soy Todas capaz de esas hacer cosas. nada, qué pereza, siempre Exacto. soy lo peor, nunca me funciona nada. Entramos en unas narrativas, pero Exacto. que nos ponen hacia abajo totalmente. Y precisamente el entender esto al nivel profundo que les estoy en este momento invitando a pensar es precisamente lo que va a solucionar los problemas de no estar en paz con tu mente. La narrativa no es ese positivismo barato de todo va a estar bien, mijito, no se preocupe. Me encanta No. que le digas positivismo barato porque así tal cual Sí, es. exacto. Es aprender a pensar bien. Exacto, es involucrarse como lo hablaba Shrek, el tema de las cebollas. Si tú pones un parche encima de una narrativa que no es tuya, como yo me acepto a mí mismo, me acepto a mí mismo, me acepto a mí mismo, y resulta que no te puedes creer eso porque llevan muchas capas dentro de la cebolla de no aceptación al ser, pues obviamente no va a funcionar. Por eso el tema de la narrativa tiene que ver con la historia. Sí. ¿Listo? Entonces no es un parche que se pone sobre algo como una afirmación que aunque sea simple, sí, son muy poderosas, en este caso son muy simples,
sino entender que se necesita de trabajar de esa narrativa histórica. Total. Por eso es que es tan útil en estas épocas hacer procesos interiores, buscar a alguien con quien conversar, pero no un amigo, porque es que el amigo o la amiga es como en el Juan Valdés, que te va a dar la razón. Si el amigo le alcahuetea la amiga, sí, narrativa. sepárese de ese estúpido. Ay, sí, y a los 2 meses, ay, pero sí, amigo, tienes razón, tú estabas equivocada. Sí. Pues el problema es que van a hacer la misma narrativa, mientras que si es un especialista, coach o un psicólogo, te va a decir específicamente cómo llegar a transformar esas cosas que te incomodan transformar de tu narrativa. Ahora sí, top 9. Total. Nikis, es que yo creo que deberíamos hacer un episodio del podcast específicamente de narrativa. Es una Tal cantidad cual. de cosas que hay ahí detrás. Así es. Número 9, este también me encanta. Mapas mentales y diagramas de flujo. Uy, esto sí que ayuda en el tema de calma mental. Hombre, organícese, haga listas de chequeo, pero no la lista de las tareas que le produce angustia porque no ha hecho nada y al final del día no hizo nada y no pudo chulear nada. No, es un ejercicio de organización mental y miren que esto también tiene que ver con el tiempo, es qué voy a hacer y cuándo lo voy a hacer, cuándo voy a empezar, cuándo voy a finalizar. ¿Cuál es mi plan B si no termino la tarea? ¿Cuándo lo voy a hacer en un espacio distinto? Este tipo de cosas son fundamentales y ahí tenemos herramientas maravillosas como los mapas mentales y los diagramas de flujo, que pues se vuelven muy efectivos, sobre todo desde el campo visual, porque tú en una sola página, en un solo post-it, puedes poner el orden de tu semana, por ejemplo, y eso va a ayudar muchísimo para generar calma mental. Recuerden que uno de los factores que no permiten tener calma es el desorden. ¿Sí? Cuando hay desorden, no hay calma mental. Entonces necesitamos herramientas que nos permitan organizarnos para generar o para impulsar la calma de nuestra mente. Hay que hacer aquí un paréntesis muy importante, y es que para que esto funcione, chicos, allá ustedes que me están escuchando, tienen que tener en cuenta que el estilo de pensamiento, que el frame of mind de la persona es muy, muy importante. No todo el mundo piensa igual. Eso significa que no a todo el mundo las cosas le entran de la misma manera. Hace muchos años precisamente tenía esta discusión con una maravillosa colega maestra. Estoy hablando de colega porque yo soy profesor, ella también es profesora de filosofía. En el momento en el que ella me decía, es que yo no entiendo cómo estos muchachos de 11 no tienen una gotica de análisis, no llegan más profundo, no hacen introspección, no se preguntan por qué carajos estamos hablando de este tipo, porque estamos hablando de Kant, porque estamos hablando de Eisenhower, porque estamos hablando Descartes, todos estos tipos. Ellos solamente me contestan como de memoria y ya. Es que no tienen más neuronas. Y años después me la encontré y me decía, Nico, ahora entiendo a mis estudiantes, porque es que yo estoy enamorada de la cultura coreana y me hice todos los cursos que tú puedas imaginar para aprender coreano y he aprendido, pero ¿cómo me ha costado? En cambio, estas culicagadas que se la pasan escuchando K-pop, llegaban, escuchaban cualquier 3 cosas y ¡pum! Empezaban a hablar. Y yo llevaba 3 meses estudiando lo mismo. ¿Por qué? Pues porque mi estilo de pensamiento es diferente. Yo soy filósofa, a mí me gusta pensar las cosas y escudriñarlas, el tema de la cebollita. En cambio, ellas son más de estructura, más de otro sistema de pensamiento. Y entender esto no te hace ver ni más ni menos que las otras personas. Simplemente entender tu singularidad y ver sobre todo la necesidad de un buen espejo. Un buen entrenador, alguien que te diga por qué a mí no me funcionan los checklists, los shortlists, porque cuando yo quiero hacer algo me quedo ahí y rumiando y no puedo sacar adelante eso. Tiene que ver también con tu estilo de pensamiento. Total. Bueno, mis amigos, entonces hacer mapas mentales y diagramas de flujo. Y vamos para el top 10, Nico, para cerrar nuestro episodio de podcast, que creo que ha estado muy sustancioso. Hoy este sancocho estuvo con mucha sustancia. Y en el top 10 tenemos algo de lo que ya hemos hablado en algunos episodios acá en este podcast, que tiene que ver con tener conversaciones con sentido.
vea, no hable con la gente que está metida en el drama y en la angustia y que los que se llaman a ellos mismos realistas y entonces hay que ser realista y esto, el mundo se va a acabar, más o menos, ¿no? Desde el realismo, como mi mamá dice, desde que yo nací el mundo se está acabando. Nuestra realidad es una cosa distinta, cada uno de nosotros tiene una realidad distinta y necesitamos aprender a involucrarnos con esa realidad desde lo real, desde lo verdadero. Y para eso necesitamos tener conversaciones con sentido. Hombre, si usted tiene un mejor amigo que es el rey del drama, dígale que haga coaching con nosotros para que pueda manejar esos estados emocionales y construya una narrativa distinta. Definitivamente entrar en conversaciones con sentido, en conversaciones profundas, lo llamamos en nuestro episodio de podcast hace unas semanas, va a permitir que usted pueda también generar calma mental. Así como cuando hablo con alguien que está en angustia existencial, yo quedo angustiado y empiezo a pensar, exactamente lo mismo sucede de manera contraria cuando me converso con alguien que tiene conversaciones con sentido y profundas. Yo entro en estados emocionales de paz, de tranquilidad, y eso va a generar en mi mente calma y enfoque también. En ese sentido, yo quiero enviarle un gran saludo a todos mis amigos con los que he podido tener conversaciones con sentido en la última semana. De verdad que me da para eso, para la última semana nomás, porque es una actitud, una práctica que hay que tener todos los días. Y me encanta que precisamente cuando tienes esa narrativa de pensamiento te empiezas a conectar con esas personas que también entran en eso. Así es. Y yo mi mente machista, creía que los hombres no llegaban a conectarse a ese nivel. Y por eso hoy le mando un saludo muy especial a Álvaro Manrique, a Camilo Espina también, a Papalito, a Juan Pablo Gómez, que han sido amigos con los que en la última semana nomás nos conectamos y nos pudimos hablar de tú a tú, de corazón a corazón, sin necesidad de criticar nada. Genial. Eso me parece fundamental. Obviamente también le mando un abrazo a todas las amigas con las que me conecté también. Se me vienen a la mente Dani Berrío, Margarita, Claudia, bueno, y un montón que en esta semana hablé con ellas. Maravilloso ese espacio, esa práctica, y pues creo que es lo que más me ha hecho a mí en esta cuarentena, sentir esa paz mental, esa capacidad de decir, ok, vamos a sentir esperanza y vamos a esperar a lograr crear nuevas realidades después de todo esto, a pesar de todas las cosas que nos está mostrando el mundo. Y bueno, hablando de conversaciones con sentido, los quiero invitar el próximo martes a nuestro conversatorio, que ha estado buenísimo. Ya vamos por el 8º que hemos hecho durante este tiempo. ¿Ya van 8? Ya van 8. Uy, qué nota. Ya un montón. Realmente hemos trabajado desde esa posición auténtica que nos permite tener esas conversaciones profundas, interesantísimas. Nos divertimos mucho, nos entregamos mucho a ese momento de conversatorio. Entonces, martes próximo que viene a las 8 de la noche a las 7 de la noche vamos a tener nuestro conversatorio maravilloso, todos súper conectados, pendientes en redes sociales, que por allí enviamos el link del Zoom. Y bueno, Nico, ese es nuestro top 10. Yo creo que va a estar buenísimo. Por favor, compartan este episodio con todas las personas que consideren que debería llegarle esta información. Y por supuesto, sigan conectándose con nosotros. Estamos haciendo muchas cosas en Vida Excepcional para entregar información. Sabemos que este es un momento de generosidad, porque muchas personas necesitan y no solamente información, sino realmente plataformas que les permitan transformarse. Así que invitados a conectar con Nicolás en sus redes sociales, conmigo en redes sociales, o que sigan a Bamón Vida Excepcional en Facebook, en Instagram, en Twitter. Estamos allí todo el tiempo compartiendo maravillosa información muy profunda de todo esto que hemos hablado durante estos 20 años, mis amigos. Ya llevamos 20 años en este tema. Nos vemos entonces en el conversatorio, conectadísimos, y bueno. Chao. Amor por todo y por todos.